Bueno, pues ahora vamos entonces a empezar pues a complejizar un poquito, no mucho, pero sí vamos a empezar a tratar a empezar a hacer un poquito de más cosas como más complicadas, por así decirlo. ¿Ok? Ahora, imagínense, por ejemplo, que yo quisiera, ¿cómo ponerlo? A ver, vamos a hacer una nueva función. A esta función, obviamente, aquí también, digo, no es que sea, que tenga que ser así como método, a mí no me gusta. No está mal aprenderlo como por costumbre, porque les repito, o sea, son cosas que después, cuando no las hacemos, nos van a causar muchos problemas de que no cerramos los paréntesis y entonces, es decir, no lo vean como, ay, es una imposición de un método, ¿no? Pero sí sirve. Entonces, paso uno, abrimos y cerramos paréntesis, ¿no? Y luego, vamos a nombrar la función, paso 2, ¿no? A ver, vamos a hacer esta. Esta es muy sencilla. Vean, porcentaje de crecimiento poblacional. eh, Nos dice, es la división de NF entre NI por 100, ¿no? Donde NI representa la población al inicio del intervalo. Es básicamente la población final entre la población inicial multiplicada por 100, o sea, es una vil división. Pero lo interesante es esto, digo, me lo acabo de encontrar, ¿eh? Es completamente, no es palero, más bien esto es completamente real, me lo acabo de encontrar. Vean, nos dice que si P es mayor que 100, entonces podemos decir que la población experimentó un crecimiento en este periodo y su crecimiento es ese valor menos 100%, menos 100 y sacarle el por ciento, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ahorita lo hacemos, pero bueno, solo quiero que lo veamos, ¿no? Dice, si P es mayor que 100, o sea, vean, tenemos tres casos. P es mayor que 100, creo que este funciona muy bien porque entonces vamos a poder ilustrar los condicionales. Luego, P es menor que 100, entonces decimos que la población decreció en un periodo de tiempo y, bueno, decreció esta cantidad. Y P igual a 100, entonces se mantuvo constante. Entonces, vamos a tratar de, bueno, no a tratar, vamos a implementar esta función en Super Collider. Entonces, le vamos a poner population. Y entonces, obviamente, el paso que sigue es ponerle el nombre a la función y ya saben, ¿no? Ponerle nuestros corchetes, abrir y cerrar corchetes para no equivocarnos. Ahí está. ¿Cuántos argumentos, así como de primera vista, cuántos argumentos voy a necesitar para esta función? ¿Qué valores recibe esta función para poder trabajar? Los únicos valores que necesita meter el usuario para poder usar esta función es la población inicial, esta de aquí, y la población final, esta de acá. Entonces es argumento 1, argumento 2, constante y variable, donde se va a guardar este resultado. Entonces, pues vamos a hacerlo. No, otra cosa, no pueden usar variables tampoco como mayúsculas, porque las mayúsculas hacen referencia a objetos que ya están creados en SuperCollider. Incluso vean, si yo quiero escribir en mayúsculas, automáticamente se pone en azul. ¿Sí lo ven? O sea, si yo quisiera escribir N0, vean que se pone en azul. ¿Por qué? Porque SuperCollider entiende las variables en mayúsculas como objetos. Después veremos eso, pero entonces vamos a ponerle init de inicial. Así. Le voy a poner el... si le pongo este guión bajo, no se espanten, es nada más para que se distinga claramente. Y final, ¿no? Ahí está. Ahí están mis dos argumentos. Ahora, como dijimos, otra variable donde sea el resultado le voy a llamar out. Y entonces escribo la fórmula, ¿no? ¿Cómo era la fórmula? Out era igual a ¿qué? A final entre init, ¿cierto? Por 100. Hasta ahí, digamos, ya la resolví. Ya tengo mi
mi formulita aquí. Entonces, en teoría yo ya podría evaluar esto. Ahí está, no tengo error. La mando a llamar. La mando a llamar. ¿No? Y si tengo, por ejemplo, una población, si yo digo, no, vamos a suponer que tuvimos una población inicial de 130,000 y una población final de 50,000. Tengo un índice de población del 38.46 y entonces me voy aquí a las condiciones, me dice, ok, es menor que 100, entonces eso significa que la población obviamente decreció en ese periodo, pero vean que aquí tengo otra cosa, ¿no? Me dice, va a decrecer esta cantidad. ¿Cuánto decreció? 100 menos P en este caso y el porcentaje, ¿no? Entonces será, déjenme guardar aquí, esto aquí ya se empieza a ver la bondad de guardar todo en variables, vean. Si yo no lo guardara en variables, tendría que escribir todo esto aquí. Y entonces es esto y obviamente, bueno, entre 100, el porcentaje. Entonces, aquí, pues en realidad lo que sucedió, yo puedo decir, es que entonces la población decreció 0.61%, de acuerdo a lo que me está diciendo. Ok, pues bastante bien, pero qué hueva tener que, yo como usuario, o sea, aquí piensen en el usuario, tener que escribir esto y hacer el cálculo y hacer de nuevo el cálculo aparte para obtener el porcentaje, ¿no? Entonces nosotros como como escritores de código, pues es nuestra responsabilidad implementar esto también en nuestra función. Entonces, aquí viene nuestro primer condicional, que es el if, el famoso if. ¿Qué es un if? Pues no es otra cosa que lo que su nombre dice, sí, o sea, es un condicional de si se cumple esto, haz esto, si no, lo otro. Ok, es más, lo voy a poner, ¿no? If. Si su calificación, vamos a suponer que esta es la calificación de fulanito, ¿no? De quien sea. Calificación de Pepito. Pepe. Pepe sacó, por ejemplo, bueno, esta es la calificación, ahorita no la vamos a poner. Pero, entonces, ¿qué es el if? Si la calificación de Pepe es menor que 6, ¿qué sucede? Pues automáticamente está reprobado, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, esta es la condición y esto es lo que pasa si se cumple esta condición. Y después, ahora, el que sigue sería, si la calificación de Pepe es mayor que 6, está obviamente aprobado. Ahora, vean que si yo aquí le pongo 5, cuando evalúa esto, la computadora tiene dos posibles respuestas nada más, falso o verdadero. Entonces me va a decir, o sea, yo le pongo 5 a la calificación de Pepe y entonces aquí la computadora, esta es una pregunta y pregunta a la computadora, ¿la calificación de Pepe es menor que 6? Esa pregunta solo tiene dos respuestas, falso o verdadero. En este caso, la respuesta es verdadera. Entonces, si la respuesta es verdadera, se ejecutará lo que está después de la coma, es decir, la instrucción que dice que está después de la coma. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo esto? En este caso, pregunta la computadora, ¿la calificación de Pepe es menor que 6? ¿Cuál es la respuesta? Es falso. Entonces, no se va a ejecutar lo que está aquí. Entonces, para que se ejecute lo que está aquí, es decir, aquí, por ejemplo, es más, para que quede más claro todavía, ¿no? Poner NA en el sistema. A ver si así se ve más claro.
Entonces, esta es la condición y si la respuesta a esta pregunta es verdadera, esta es la acción que se toma. ¿Ok? Entonces, digamos, aquí este valor es 8. Se hace la pregunta. Calificación de Pepe es menor que 6. ¿Cuál es la respuesta? Falso. Por lo tanto, esta acción no se ejecuta. Entonces, Pepe no tiene NA en el sistema. Eso significa que tendrá alguna de las otras tres posibles opciones. O sea, podrá tener S, B o MB. Ahora, si yo aquí le pongo 3, por ejemplo, va a preguntar, ¿la calificación de Pepe es menor que 6? ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. Ajá. Y entonces, eso significa que esto se va a ejecutar. Es decir, esta acción se va a realizar y entonces se pondrá un NA en el sistema. Esto que acabamos de ver es lo que se conoce como variables booleanas. Ahora, yo voy a hacer esto. No como texto, sino como función. Imagínense que yo tengo una función que se llama evaluar. Evaluar aprobados. Entonces, ahora lo que yo le estoy diciendo, ahora sí le estoy especificando qué haga en el caso de que esta función, de que este valor sea, de que esta condición sea falsa. Le voy a decir, ¿sabes qué? Si esto es falso, esto significa que esta calificación es mayor que 6, por lo tanto es aprobatoria, incluso sería que 5.9, ¿no? Ah, bueno, aquí, perdón, aquí ya va el menor igual o ahorita vemos eso del menor igual y demás. Entonces, aquí entonces vean, la secuencia es la siguiente. Cuando la calificación vale 3, pregunta, ¿la calificación es menor que 6? Y entonces el resultado es, aquí que dice, sí es menor que 6, o sea, aquí me va a aparecer un true, es verdadero. Dice, ok, hace esta acción y entonces pone un NA en el sistema. Ahora, supongamos que la calificación es 7. De nuevo, entra aquí al condicional, hace la pregunta, calificación de Pepe es menor que 6. ¿Cuál es el resultado de esta pregunta? Falso, es falso, el resultado es falso. Como el resultado es falso, no va a evaluar esta, sino va a evaluar esta otra. Ahora sí yo ya le estoy diciendo que haga en el caso de que el resultado sea falso. Y entonces aquí evaluará ya algo y ya tendrá que decidir si es S, B o MB. Y ahora a ver, voy a tratar de hacerlo más claro aún. Si ustedes ya conocen el else, digamos, el else es ya una forma como muy antigua. Esta es una forma mucho más rápida y compacta, porque bueno, si lo quieren ver así con el else, bueno, vamos a ponerlo como, por ejemplo, en tipo Python. O sea, hagan de cuenta que pasa esto, ¿no? Así. Sería esto así. Es decir, si esto se cumple, haz esto. Si no, cualquier otra, pero es que el else tiene que ver con cualquier otra, ajá, está bien. El else es cualquier otra respuesta, entonces evalúa esto. Entonces es exactamente lo mismo. Pero digamos que esta es, aquí en SuperCollider es más compacta, queda implícito, esa es la palabra, queda implícito. Entonces el segundo espacio es para el else. Bueno, vamos a poner aquí vamos a quitarle tantito nada más tantito. Y vamos a ver qué pasaría en el caso, bueno, tengo esta condición cuando es 6, ¿no? Entonces vamos a ponerlo todo en un bloque a ver si se entiende más. Esta no es en sí
la sintaxis, pero nada más es para que se vea un poco. Ahora, ese es el primer caso, cuando la calificación es menor que 6, le ponen en el sistema, pero ya vimos que si solo lo dejáramos así, pues nos tendríamos muchos problemas. Necesitamos, por ejemplo, ahora el caso de la B, ¿no? 7,5 creo, ¿no? Aquí ya tengo algo que se llaman operadores lógicos, vean. Aquí este este símbolo, si alguien no lo conoce, se llama ampersand, y esta es cuando yo pongo 2 ampersand, casi en todos los lenguajes de programación, significa el operador lógico y. Es decir, yo aquí le estoy diciendo, si la calificación es mayor que 6, pero también es menor que 7,5, poner ¿cuánto? S en el sistema. Ahora, bueno, o sea, vamos al siguiente caso. Sería mayor que 7,5 y menor que ¿cuánto para la B? 8,9 creo, ¿no? Entonces, vean, si la calificación es mayor que 7,5 y, aquí es bien importante, y menor que 8,9, hay que poner B en el sistema. Y finalmente, si la calificación, aquí ya no necesito 2, porque ya nada más sería, si la calificación es mayor que 9, poner MB en el sistema. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí tengo todas las opciones cubiertas. Ahora entonces, cuando agarra entra al primer condicional y dice, mi pregunta, ¿la calificación es menor que 6? ¿Cuál es la respuesta? Falso. Entonces, como no tiene nada aquí, o sea, no hay un else de esta, se pasa a la siguiente línea y entonces vuelve a preguntar. Siempre que vean un if, entiéndalo como que se está preguntando. Vuelve a preguntar, ¿la calificación es mayor que 6, pero menor que 7,5? Sí, es verdadero, ¿no? Entonces, como esto ya es verdadero, se cumple y por lo tanto ejecuta esta acción. Ahora, va a ejecutar estas otras dos también, porque aquí no hay ninguna operación que le diga, por ejemplo, como en C++ hay una operación en la que nosotros podemos decirle que que cuando encuentre la primera opción de verdad, se salga de ese loop y ya. Aquí no le estamos diciendo nada de eso, entonces va a ejecutar estas dos. Pero entonces, como estas dos van a ser falsas, no va a pasar nada, porque vean, va a preguntar, se va a pasar a la siguiente línea. O sea, aquí ya hizo la acción, ya puso ese en el sistema. Pero no hay ninguna instrucción. Recuerden que la computadora se comporta por instrucciones. No hay ninguna instrucción que le diga detente, entonces, o salte, o no sé. Entonces se pasa a la siguiente línea y hace la pregunta, ¿la calificación de Pepe es mayor que 7,5 y al mismo tiempo es menor que 8,9? Pues no. Ah, ok, no hace nada. Y vuelve a preguntar una más para poder ejecutar todo. La calificación de Pepe es mayor que 9, es falso y bueno, tampoco ejecuta esto. Y acaba el ciclo, pero entonces lo que sucedió es que de todas estas, la que se cumplió fue esta y esta fue la única instrucción que sucedió. Pero imagínense que yo aquí le pusiera, imagínense que yo le pusiera un else a cada uno de estos if, por ejemplo, que aquí yo le pusiera, no sé, a ver. Ay, imagínense esto, ¿no? O sea, esto es un caso hipotético. Por ejemplo, hay que ayudar a los estudiantes, aunque no pasen el examen. Bueno, entonces, aquí hagamos esto. Ahí está, creo que está bastante claro este ejemplo. Vean.
Entonces, ¿qué va a pasar? Vean, tengo la calificación de Pepe igual a 5, ¿no? Entonces, entra mi bucle de instrucciones, ¡fum! Pregunta, ¿la calificación de Pepe es menor que 6? ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. Sí, es verdadero. Entonces pone NA en el sistema. Ok. Ahora, vuelve a leer estas, ¿no? Es lo que dijimos, las vuelve a leer, porque estas no hay nada que le diga que no las lea. Entonces, la calificación de Pepe está entre 6 y 7,5, no, o sea, es falso. Entonces, aquí ya viene la cosa. Vean, la calificación de Pepe está entre 6 y 7,5, falso. ¿Cuál va a ejecutar? Esta no la va a ejecutar porque es falsa, o sea, porque el resultado de esta condición es falso. Entonces no ejecuta la primera, sino ejecuta la segunda, o sea, ejecuta el else. Y en el else, ¿qué le estoy diciendo? ¿Sabes qué? Regálale a Pepe 0.5 décimas para que su calificación sea de 5.5. Y entonces vuelve a preguntar, oye, la calificación de Pepe está entre 7,5 y 8,9. Pues la respuesta es que no. Por lo tanto, no se ejecuta esto, es decir, no tiene B, pero se ejecuta este, es el else. Es decir, regálale a Pepe otros 0.5, ¿no? Otro 0.5. Entonces ahora la calificación de Pepe, ¿cuánto es? 6. Y finalmente va a leer esta, que bueno, aquí no es mayor que 9, no le pone MB y no hace nada más. Entonces al final obtuvo 6, obviamente no se le, pero ¿qué pasa? No se le puso en el sistema ninguna calificación, tendría que volver a hacer otro ciclo, es decir, tendría que volver a pasar la calificación de Pepe por este ciclo de instrucciones para que ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿La calificación de Pepe es menor que 6? Falso, porque 6, ¿no? O sea, 6 no es menor que 6, 6 es igual a 6, ¿estamos de acuerdo? Es decir, vean, si yo pongo esto, vean qué me dice aquí. Si yo le digo 6 es menor que 6, me dice, no, eso es falso. Si yo le digo 6 es idéntico a 6, me dice, sí, es verdadero. Vean que aquí yo le puse dos signos de igual. ¿Por qué le pongo signos de igual? Porque es una pregunta. Si yo le pusiera un solo signo de igual, es una asignación. Es decir, aquí cuando yo le pongo un signo de igual, lo que hago es asignar este valor a esta variable. Aquí les estaría haciendo algo que no tiene sentido porque estaría asignando este número a este número. Aquí más bien yo quiero preguntar, 6 es idéntico a 6, eh, y me dice que en efecto 6 es idéntico a 6.